¿Cómo no vamos a tener una política judicializada si los representantes de esa política son personas que cometen delitos, son delincuentes, son criminales? Los criminales se ofenden porque les abren investigaciones, pero ellos les han robado el sueldo a sus empleados, han violado a alguien. Pero ya lo que hizo Pedro Castillo lindó con la grosería, lo grotesco, y llegamos al absurdo, por ejemplo, de tener un ministro como Silva de Transportes y Comunicaciones, que cuando se le pregunta cuáles son sus méritos en el sector de transporte y comunicaciones, dice: yo tengo un brevete. Y por lo tanto, tener un brevete me legitima a mí como ministro de Transporte. En general, donde uno va, el ciudadano común y corriente ya no se asombra. Sí, pues es así, ¿no? Así somos los peruanos, así como nos gusta el ceviche, también hay corrupción, esto no lo va a cambiar nadie. Siempre hemos sido así. Roba pero hace, en fin. Pero tiene que haber evidentemente una reacción cuando las clases políticas que nos gobiernan se han hipotecado a la corrupción y al crimen organizado. Solo queda el espacio para la ciudadanía. Lo puedes ver, no sé, a ver, en sus tiendas políticas de repente diferentes, pero ahora del voto. Todos se ponen de acuerdo porque el objetivo es el saqueo y la impunidad. Hola, bienvenidos a Agente Encubierto, su podcast judicial favorito. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Es abogado, es penalista. De hecho, es cabeza de uno de los estudios de abogados más renombrados de este país. Ha sido presidente de Transparencia Internacional. Ha sido procurador, de hecho, fundador de esta emblemática procuraduría que llevó el caso Fujimori Montesinos allá en el 2020, del 2000 a 2002. De hecho, hay un libro llamado, de autoría de nuestro invitado, Caiga quien caiga, para los interesados que quieren ampliar en esta historia, ¿no?, de cómo se armó el famoso caso Fujimori Montesinos desde la procuraduría que él dirigió. Hablo del doctor José Ugaz. José, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido aquí al programa, doctor. Y bueno, primero que nada, ¿cómo se encuentra, doctor? Bueno, bastante atareado con todos los problemas que tiene el país. Yo en los últimos años me he dedicado con regular intensidad al trabajo anticorrupción desde la sociedad civil, y por lo tanto hay una permanente tensión en el país por actos de corrupción que van desde la presidenta de la República, pasa por el primer ministro y sigue bajando hacia los otros poderes del Estado. Ya ni qué hablar del Congreso de la República y los líos judiciales y escándalos judiciales que hemos visto recientemente, incluso comprometiendo a la propia cabeza del Ministerio Público. Entonces, en esta materia hay mucho que hacer, y más aún cuando la corrupción se ha convertido en uno de los factores de desestabilización del país. Por muchos años pensábamos que podía caminar el Perú con agendas separadas, una la macroeconómica de cierta estabilidad y otra la del ruido político de la mano de la corrupción, y hoy creo que ya todos somos conscientes de que eso fue una falacia y que realmente están íntimamente imbricados uno con otro, ¿no? Bueno, sí, de hecho pareciera que estamos cada vez más en un pozo que todavía no encontramos el fondo, ¿no? Estamos como que en caída libre. Ahora, y doctor, bueno, usted como abogado, ¿no?, como penalista ya de tanta trayectoria, ¿cómo pues usted procesa esta coyuntura? Me imagino, no sé, usted ve los resúmenes de las noticias, las leyes que aprueba el Congreso, da ganas, por ejemplo, no sé de qué, de incendiar la pradera. Bueno, el Perú siempre ha sido un país complejo, con muy baja institucionalidad, por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Tal vez si uno lee historias del pasado, de otros tiempos, puede llegar a una conclusión distinta, ¿no? Pero de mi generación hacia adelante hemos sido un país con muy baja institucionalidad y con muchos problemas en el ámbito político que se han ido acentuando y degradando de una manera cada vez más acelerada. Por ejemplo, el problema en la representación política, ¿no? En mi época, cuando yo estaba en la universidad, la oferta de partidos políticos que además merecían llevar ese nombre de partidos políticos era muy amplia, desde la izquierda, más conservadora, digamos, en ese espectro de la política, hasta la derecha, también bastante conservadora, con una serie de matices en el medio, posiciones socialdemócratas, centro-derecha, etc. Hoy, si miramos la oferta política de representación que existe en el Perú,
es lamentable, ¿no? No existen partidos. Lo que existen básicamente son grupos de aventureros que se forman en la coyuntura electoral. Algunos de ellos han subsistido 2 o 3 elecciones, pero básicamente con el afán de llegar a capturar el poder para obtener beneficios económicos para ellos, para su grupo, y poner el Estado subordinado a intereses que en esta época, además, que creo que es la peor que me ha tocado vivir, son intereses que pertenecen al crimen organizado, ¿no? Eso, de hecho, ahí coincidimos porque yo también soy de la opinión, doctor, de que lo más grave que ocurre en esta coyuntura es la infiltración del crimen organizado, no solo al sistema político, sino también al sistema judicial. Pero hay una frase que usted me dice ahora que esta es la peor época que atestigua. O sea, si comparamos lo que usted vivió como procurador en el caso de Fujimori y Montesinos, aquí ya estamos incluso en, no sé, ya en el subsuelo. Bueno, yo diría que la época de Fujimori y Montesinos se caracterizó por que se trató de una red organizada, es decir, se cooptó la estructura del Estado, no había ningún aspecto del Estado que estuviera fuera del control de esta red y por lo tanto fueron acciones muy planificadas. Efectivamente, en términos de corrupción, yo creo que ninguna época en la historia del Perú ha sido tan crítica como la de Fujimori en materia de corrupción. Sin embargo, en materia de degradación del Estado, porque todavía en la época de Fujimori y Montesinos, con toda la influencia negativa de Montesinos del Servicio de Inteligencia, incluso escuadrones de la muerte, el propio presidente involucrado en estos hechos, habían espacios que desde la oposición o de cierta institucionalidad democrática se podían defender. Claro. Habían límites. A veces cuando el Congreso, digitado en esos tiempos por un aparatito que hoy día los jóvenes ya no conocen, pero se llamaba el Viper, ¿no? Se dictaban las reuniones, se convocaban reuniones, se dictaban las decisiones por Viper. Sin embargo, había un espacio para la defensa del Estado democrático. Tan es así que hubo algunos medios de comunicación, muy pocos, pero que jugaron un papel tan importante que generaron la caída del régimen. Hoy, yo no creo, por cierto, que el gobierno de Pedro Castillo haya sido el más corrupto en la historia del Perú, que fue muy corrupto, claro, pero fue una aventura desorganizada, fue una aventura de gente que no tenía siquiera experiencia en la administración del Estado, no sabían cómo se hacía. Pero el daño que le han ocasionado a la institucionalidad del país, yo siento hoy que es más grave. Puede ser que sea un proceso acumulativo y que se haya iniciado efectivamente con Fujimori y Montesinos, el impacto negativo que generó esa red criminal, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, cuando vimos a toda la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas firmando un acta de sujeción a Montesinos, claro, o cuando Fujimori descabezó el Poder Judicial y el Ministerio Público para nombrar funcionarios a dedo y hubo un daño que hasta el día de hoy no termina de resolverse en el sistema judicial. Pero ya lo que hizo Pedro Castillo lindó con la grosería, lo grotesco y de la mano con un Congreso que en todo momento se prestó a ser cómplice de este desmontaje. O sea, para entender su comentario, doctor, usted me dice que en la época de Fujimori y Montesinos lo que hubo todo un aparato organizado, ¿no? Absolutamente. Para la corrupción. Gente que sabía lo que estaba haciendo. En cambio, en la época de Castillo, bueno, hoy también con el gobierno de Dina Boluarte, lo que vemos es ya las ganas, las mismas ganas, pues, ¿no? de utilizar el aparato estatal para beneficio propio, pero dominado más por una improvisación, ¿no? Claro, si usted recuerda, bueno, no sé si tiene la edad para eso, ya pasaron 25 años de esa época, pero habían algunos ministros que eran tecnócratas. En el Congreso de la República habían profesionales que por muy fujimoristas que fueran, tenían una formación que permitía que condujeran determinados espacios de la estructura del Estado peruano con un nivel aceptable. Con Castillo llegamos al punto en el que se descabeza a toda una meritocracia en la función pública que le había tomado mucho tiempo al Perú formar y llegamos al absurdo, por ejemplo, de tener un ministro como Silva de Transportes y Comunicaciones, que cuando se le pregunta cuáles son sus méritos en el sector de transporte y comunicaciones, dice: yo tengo un brevete y por lo tanto tener un brevete me legitima a mí como ministro de Transportes. Claro, y también el sistema nacional de inteligencia, ¿no?
todo, es que fue todo. En el sector salud sacan a un ministro que venía lidiando desde los últimos tiempos de la pandemia para poner a un señor que era un traficante de unos productos falsos. Todo fue una improvisación, una vergüenza, y lamentablemente no hubo un Congreso que fuera capaz de ponerse al frente, porque el Congreso formaba parte de lo que hoy día, ya tomando un concepto de Guatemala de las décadas anteriores, hablan del pacto de corruptos, ¿no? Un pacto de los corruptos en el Congreso, de la mano, por supuesto, de Perú Libre, con Fuerza Popular y otras organizaciones o grupos que le hacen el juego a Pedro Castillo para que cada uno pueda tener su parcela de beneficio personal. Claro, ahí voy, doctor, porque si tenemos un aparato, hablando del caso Fujimori y Montesinos, un aparato bien estructurado donde sabía gente los roles, ¿no? Quién era la cabeza, quién eran los mandos medios, a la hora de desmontar, era atacar la cabeza, por eso se desmorona cuando la aparición de Vladivideo, ¿no? Porque atacas, es como cortarle la cabeza a la medusa, ¿no? Aunque en su libro usted menciona que más, en términos de investigación penal, más le sirvió la información en Suiza que los Vladivideos. Sin duda alguna, para ese aspecto de la investigación, la madeja que se empieza a desatar desde las cuentas que se descubren en Suiza fue muy relevante, porque ahí se capturó una cantidad importante de dinero y luego empezaron a aparecer nombres. No se olvide que cuando se inició el trabajo anticorrupción en esa gestión, se aprobó la ley de colaboración eficaz y por primera vez contaba el Perú con una herramienta en virtud de la cual quienes habían delinquido y se sentían asustados porque ven que, caramba, en la primera semana que iniciamos el trabajo se va preso un abogado muy conocido que parecía intocable, muy cercano a Montesinos. Caen 10 generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y empieza un trabajo vigoroso en materia anticorrupción con los fiscales, los 6 fiscales que había nombrado el Ministerio Público, los 10 jueces que había nombrado la Corte Superior de Lima, más la Procuraduría, incluso se había creado una unidad especializada anticorrupción de la policía. Entonces, toda esa estructura anticorrupción empezó a dar resultados muy rápido y como se aprobaron estas nuevas herramientas, entre ellas la ley de colaboración eficaz, se pudo avanzar a una velocidad importante. Pero con un congreso como el de hoy, en esa época, pues el trabajo hubiera sido imposible. Imposible, ¿no? Imposible. E incluso en ese momento se logró que se aprobaran estas leyes importantes. La ley, por ejemplo, no solamente la de colaboración eficaz, sino la de medidas cautelares sin proceso. Antes no se podían adoptar medidas cautelares, me refiero a detenciones, allanamientos, interceptación de comunicaciones, si es que uno ya no tenía un proceso judicial en curso, y eso tomaba muchos meses. Cuando se inició esta etapa del proceso anticorrupción, logramos que el Congreso de la República aprobara una ley, un paquete de 3 normas. Una de ellas era la que permitía que la Fiscalía, con indicios de la existencia de delitos, pudiera pedirle al juez, aunque no hubiera proceso, que el juez dictara una medida cautelar bajo su responsabilidad. Por eso también y eso agilizó mucho el trabajo. Por eso también la lógica de Montesinos fue de captar a congresistas para que jugaran para sus intereses, ¿no? Del régimen. Pero hoy, pues, vemos como que si el plan de... O sea, poniéndonos en la cabeza de Montesinos veo, y acá ya está el plan ideal, porque tenemos un Congreso que no es oposición al gobierno, que más bien, como estamos conversando, permite, ¿no? O sea, deja que se avance con total impunidad y vemos un desmontaje más bien de políticas anticorrupción. Montesinos yo creo que intuyó que efectivamente iba a necesitar controlar algunas bancadas porque no tenían la mayoría absoluta para hacer lo que querían hacer, y ahí aparece el famoso video de Curi, ¿no es cierto? Que claro, es elegido en el grupo de Toledo, Perú Posible, pero luego termina comprado con dinero, literalmente comprado por Montesinos. Pero yo creo que la diferencia es que en ese Congreso del año 1990 habían políticos serios. O sea, seguramente habían muchos sinvergüenzas. De hecho, habían varios sinvergüenzas y varios incompetentes, como suele ocurrir, digamos, en la media nacional. Pero también habían representantes políticos serios, responsables, con trayectoria. Y hoy esto se ha perdido. Hoy día eso no existe. Hoy día usted puede contar con los dedos de una mano los nombres
de 2 o 3, 4 congresistas que salen de este perfil delincuencial, de incompetencia. O sea, hoy Montesinos sería un festín con el Congreso. Esto sería insoportable. Ya no existiría el país. Sería el escenario ideal para un personaje así. Seríamos un estado fallido, ¿no? Como lo es Venezuela, como lo es Nicaragua, como lo es Haití, con seguramente algunas características propias, pero esto sería el reino de la impunidad, de la corrupción, de la criminalidad, al que lamentablemente nos estamos acercando. Esa es la parte preocupante en respuesta a su primera pregunta, ¿no? Ahora, antes de la entrevista, estuve escuchando una charla que usted dio, la recomiendo, la pueden encontrar en YouTube, y una de las frases que me llamó la atención fueron dos, ¿no? Usted habla de que la necesidad, ¿no?, de transitar hacia una cultura de la integridad, y por otro lado también que el ciudadano tiene que recuperar esa indignación, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Nosotros ahora estamos padeciendo de un fenómeno muy negativo, que es el de la normalización de la corrupción. Es decir, no solamente tenemos niveles muy altos de corrupción, sino que el ciudadano promedio, miembros de su familia, de la mía, alumnos míos, gente de mi oficina, en general, donde uno va, el ciudadano común y corriente ya no se asombra. Sí, pues es así, ¿no? Así somos los peruanos, así como nos gusta el ceviche, también hay corrupción, esto no lo va a cambiar nadie, siempre hemos sido así, roba pero hace, en fin, todas estas frases que conocemos hace mucho tiempo. Entonces, cuando uno normaliza la corrupción, no solamente se está enfrentando a un fenómeno, a un hecho que tiene un impacto económico, social y que afecta a la gobernabilidad de un país, sino que ya empieza a echar raíces culturales aprendidas. Bueno, esto viene de la colonia, ¿eh? Bueno, pero no en esta extensión, ¿no es cierto? Antes había un espacio que permitía que los ciudadanos ejercieran decencia, ejercieran con integridad, y los corruptos eran señalados. Siempre ha habido corrupción en el Perú. Ahí está el libro de Alfonso Quirós, La historia de la corrupción en el Perú. No ha habido, dice Alfonso Quirós, en la historia de este país un solo ciclo bajo de corrupción. Todos los ciclos han sido altos o muy altos. El guano, los ferrocarriles, la guerra con Chile, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, no era algo que estaba tan internalizado en el sentido de que la clase política era una clase muy corrupta, pero la ciudadanía no. Pensemos en España, de la cual, sin duda alguna, somos tributarios. En España de hoy, usted va y va a encontrar una clase política muy corrupta. Hay escándalos de corrupción todo el tiempo, en el PP, en el PSOE, en los grandes partidos políticos españoles. Los escándalos inmobiliarios, el financiamiento de los partidos, el gobierno de Pujol en Cataluña hace unos años. Es decir, hasta las infantas han terminado vinculadas a escándalos. Pero también hubo un momento en España, si no me equivoco, el 18M, que aparecieron figuras que, claro, luego terminaron en la política, pero hubo como que un momento esperanzador ahí en Hubo España. La irrupción en ese momento de Podemos, que se pensó que iba a traer un viento nuevo, pero Podemos rápidamente, por ejemplo, entró a justificar el régimen corrupto de Chávez y de Maduro. Es como que el sistema siempre... Pero lo que quería decir es que en países como España hay una clase política muy corrupta, como la que tenemos nosotros. Aquí es peor, obviamente, pero es bastante corrupta. Pero el ciudadano promedio español no es una persona que está normalizando la corrupción y que está acostumbrado a vivir de prácticas corruptas. ¿Qué lo diferencia, doctor? Bueno, es que ha permeado hacia abajo. La informalidad en el Perú es uno de los grandes fenómenos que va empujando permanentemente a la población a vincularse con actividades ilegales. Solamente el 20% de la población de este país en capacidad productiva, 20% está vinculada a actividades formales. Hay un 80% que está vinculada a la informalidad, con todo lo que eso trae en términos de cultura chicha, de no cumplimiento de la ley, de sacarle la vuelta al sistema, no pagar impuestos, obviamente, porque no están vinculados al sistema formal, y eso pues trae un efecto de espiral que hace que esto siga para peor cada vez. Ahora, también es el tema de la no concientización de los efectos que tiene la corrupción en el día a día, ¿no? Que a fin de cuentas, en términos prácticos, te termina matando la corrupción. Falta un tomógrafo en un hospital.
de repente tal comisaría no está bien abastecida o de repente el alcalde de tu distrito pues está completamente comprometido con bandas criminales. Parte del problema que tenemos con la corrupción, a diferencia de otras actividades negativas, perniciosas, muy malas, es que no hay, primero, conciencia de las consecuencias que genera la corrupción. Y en segundo lugar, que es un delito, es un hecho negativo que no muestra víctimas visibles. Claro. Por ejemplo, si usted trabaja en la lucha contra el hambre, siempre va a poder exhibir la foto de un niño desnutrido o de niños que tienen, como en este país, un problema de anemia perniciosa. Casi un 40% de la población infantil del Perú está afectada por la anemia, con las consecuencias posteriores que eso tiene por el resto de su vida. Si usted trabaja en el ámbito de la defensa del medio ambiente, va a poder mostrar especies animales en extinción, el devastamiento que genera la actividad del narcotráfico, de la minería ilegal en la Amazonía, etcétera, etcétera. Y así le puedo dar muchos ejemplos. Si usted trabaja en la lucha contra la corrupción, para la gente no es evidente las consecuencias de la corrupción. Pero ese niño que está con anemia o esa devastación de la Amazonía o de la zona del Laberinto en Puno, etcétera, que genera prostitución infantil, sicariato, homicidios, por supuesto, en un nivel que está cada vez ascendiendo más por 100.000. Todo eso, en el fondo, tiene que ver con el impacto de la corrupción. Y esa visibilidad, ese impacto, no es para todo el mundo bastante claro. Entonces creo que un reto que tenemos por delante es cómo hacemos para visibilizar y traducir esto a un lenguaje en el que la gente que está sufriendo las consecuencias de la población, los más pobres en particular, sean conscientes de que su pobreza es precisamente consecuencia de esa corrupción. Ahora que está en debate todo lo de Petroperú, miles de millones de dólares que se han ido a una institución, pero no solamente por ineficiencia. Bueno, y el próximo año vienen elecciones, así que vamos a tener harto discurso sobre el tema. Pero lo que le quiero decir es que al interior de Petroperú subsisten por décadas mafias que están vinculadas a gente que sigue en esa institución, algunos de los cuales ahora están tomando cargos directivos, que han venido saqueando el Estado de la perspectiva de la empresa del petróleo, y eso se traduce en niños que no tienen educación, gente que muere por razones de falta de atención de salud, no tienen acceso al agua potable, a una vivienda digna, etc. El día que podamos hacer esa conexión entre el acto corrupto y la consecuencia social que eso trae en términos de seres humanos, no de ideas abstractas, entonces creo que habrá mucho más conciencia ciudadana para tratar de reducir este fenómeno de la normalización. Claro, porque cifras hay un montón. Por ejemplo, en el 2021 se estimó la Contraloría que 24.000 millones de soles son las pérdidas que genera la corrupción en este país. También tienen un índice, lo de Transparencia Internacional, que es el índice de percepción de corrupción, y en el 2023 señaló que el Perú sufrió su peor caída desde el 2012, ¿no? Pasando del puesto 101 al 121 de 180 países, ¿no? Cifras hay un montón, pero como usted menciona, la cosa es internalizar para que el ciudadano entienda de que cómo termina afectando, ¿no? Es un sistema corrupto, pero también enraizado que está. Alguna vez vi en un reportaje de la televisión en víspera de un proceso electoral a una señora evidentemente pobre que estaba en la vía pública sentada pidiendo limosna. Se acerca el periodista y le dice: ¿usted va a votar el día de mañana? Esto era un sábado. Y ella dice: no, ¿para qué voy a votar? Sí, no va a pasar nada. Le dice: señora, para que haya un mejor país que le ofrezca posibilidades. No, dijo: si yo no pago impuestos, no tengo trabajo ni voy a tener, a mí me da lo mismo quién gane esta elección. Bueno, esa señora, que es una víctima clara de la gran corrupción que afecta al Perú, no entendía en ese momento, y creo que muchos de los más pobres de este país no terminan de entender, que están postrados en una situación de vulnerabilidad porque alguien les ha robado y les está robando. Y son muchos de esos representantes que están en el Congreso aprobando estas leyes para que otros grupos criminales saqueen al Perú, y por supuesto el gobierno con esta tolerancia ante la corrupción. Pero, mire, en un país que tiene
los niveles de corrupción y de inseguridad ciudadana que tenemos en el Perú, este gobierno se da el lujo de desbaratar la unidad especializada que se creó precisamente para lidiar con ese fenómeno. No, ahí vamos a ir también, pero cerrando esta parte, doctor, entonces el panorama también es que usted cree nada va a cambiar. Bueno, hay que hacer la pelea para que cambie. Si nos sentamos aquí a esperar a que cambie, no va a cambiar para peor cada vez. Pero tiene que haber, evidentemente, una reacción cuando las clases políticas que nos gobiernan se han hipotecado a la corrupción y al crimen organizado, solo queda el espacio para la ciudadanía. O sea, viendo el panorama como está, ¿no? Con este Congreso, este gobierno, viendo también la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial, pues da la impresión, ¿no? Que ya estamos fregados. Hay, y lo tengo cada día más presente, una sensación de frustración de la ciudadanía que sin embargo no reacciona, ¿no? Se traen abajo la colaboración eficaz, le entregan la investigación, se la arrebatan a la fiscalía y se la dan a la policía. Quieren ampliar ahora la vigencia del REIFO para que la minería ilegal siga rampando. Cambian la ley de crimen organizado para que muchas organizaciones y delitos no entren dentro de esa normativa especial, que no se produzcan los allanamientos. Es decir, ha sido una tras otra, en una andanada sin parar desde hace 2 años, y ahí están todos los partidos importantes o grupos. Yo no los califico como partidos, son grupos improvisados, pero ahí está no solamente Perú Libre, que generó, digamos, con Cerrón y Castillo, sino está Fuerza Popular, está APP, está el partido de Luna Vargas, es decir, todos estos grupos. Claro, que uno los puede ver, no sé, a ver, en sus tiendas políticas de repente diferentes, pero ahora del voto. Todos se ponen de acuerdo porque el objetivo es el saqueo y la impunidad. Y también vivimos en un momento, pues, de una polarización, doctor. De hecho, hay una entrevista que usted hace en RPP, que dice, ¿no? Estamos en una lucha que nos está llevando a la destrucción. Tremendo. Bueno, la polarización es un fenómeno global. Claro. No solamente es un problema del país, pero no somos evidentemente ajenos a ella. Antes, en el centro democrático del espectro político, uno podía dialogar a representantes de partidos de izquierda, incluso ya más allá del centro, a un Javier Díaz-Canseco con algunos de los altos dirigentes del Partido Popular Cristiano, digamos, que representaban el ala más conservadora en ese momento. Pero se podían poner de acuerdo. Cuando había Senado, los senadores podían hablar, el APRA, el PPC, el Partido Comunista Peruano, Vanguardia Revolucionaria, etcétera, y poner intereses patrios por encima de los intereses de estos grupitos. Hoy, lo que han logrado es desaparecer el centro político, llevarnos a una polarización que, sin embargo, teniendo a estos grupos en los extremos ideológicos, si es que se puede sostener que hay ideología, yo creo que ahí ni siquiera hay ideología, sino solo intereses, decir, bueno, hay un enemigo común. Y ese enemigo común está en el centro, lo que ahora llaman los caviares. Hay que desaparecer a cualquiera que tenga una apariencia de ser una persona con convicciones democráticas. Usted ve que en ese saco que llaman caviares ponen a periodistas que tradicionalmente han sido conservadores o liberales, y por otro lado a otros que han sido más bien progresistas y de izquierda, porque no son funcionales a los intereses gangsteriles, mafiosos de esta izquierda que yo no reconozco como una izquierda, la que tenemos el día de hoy, ni Perú Libre, ni Verónica Mendoza. Es decir, han hecho seda y pabilo con los conceptos de izquierda. Y también mucha intolerancia. O sea, es la política o la cultura del si no estás conmigo, estás en contra de mí. Pero ese mismo fenómeno se replica al otro lado, ¿no es cierto? Con López Aliaga y Renovación Popular, etc. Entonces, no hay espacio para dialogar. Sin duda. O sea, y lo que queda es el ataque, la descalificación, el insulto, y ahora han empezado a activar grupos de agresión. Y esto puede ir en una escalada que termine, como ya hemos tenido en otros tiempos, y existe en muchos países, incluso en la región, grupos armados que empiecen a resolver estos roces de intolerancia con violencia. ¿Cuándo será ese momento, doctor, en el que se diga, ya basta de esto, suficiente? Mire, yo creo que hay que hacer un esfuerzo
ahora, inmediato, para lograr que esta elección que venga, que no sabemos si va a ser el 2026 o antes, porque cabe la posibilidad de que esta señora no aguante más en el poder con toda la crisis que está generando ella y su grupo. Aunque Cerrón ya le dio fecha de caducidad, más o menos. Le dijo, no llega abril. Sí, mayo, pero Cerrón no es el que manda en el país, ¿no? Yo Claro. creo que hay otras fuerzas mucho más interesantes, articuladas, inteligentes que Cerrón. Cerrón es un vulgar delincuente, prófugo de la justicia, ha robado en el gobierno regional de Junín, ¿no? Y ahí están las pruebas y están los expedientes. Pero yo lo que creo es que hay que hacer un esfuerzo radical para que lleguemos a una elección con una oferta electoral que no exceda a los 6 candidatos. Si las cosas van como se espera, como dicen, vamos a tener un mínimo de 35 hasta un máximo de 60 candidatos. Tremendo. Y ya que este gobierno nos robó la posibilidad de que haya un filtro, lo que iban a hacer las PASO, las elecciones primarias, para decir, bueno, razonablemente, ¿qué país civilizado y razonable del mundo puede salir adelante con 35 candidatos y ya no le digo 60? No es viable. Eso es inviable, es una ridiculez, es una vergüenza. Y eso es lo que este Congreso y este gobierno nos quieren imponer. Bueno, ya no lo impusieron, porque ahí están ya todos estos inscritos en el registro electoral. Entonces, lo que ahora queda es desde la ciudadanía iniciar un proceso de monitoreo de esos candidatos, de observación, y reducir esa oferta a los 4 o 6 que sean potables y empezar a hacer campaña y decir, hay que votar, no importa si es de izquierda o de derecha, pero que sea alguien que tenga calificación, que tenga capacidad, que sea honesto, que no nos venga a robar y que no sea un improvisado como los que hemos tenido en los últimos tiempos. ¿Lo veremos, doctor, eso en algún momento? Bueno, hay un proyecto que está en curso. Yo no estoy hablando solamente de algo que se me ocurre, sino hay organizaciones que están trabajando en ese sentido y ojalá que la ciudadanía, que es lo más importante, ¿no? Porque el proyecto puede ser muy interesante, pero si los ciudadanos no se compran la idea, vamos a tener un voto disperso en el que habrán pues 30 bancadas en el Congreso. Y no solo un voto disperso, también un voto, el famoso voto de castigo, ¿no? ¿O sabes qué? Voto de castigo para los outsiders, un voto antisistema que termine de hacerle daño. Estamos generando ese caldo de cultivo. Exacto. Ahora, el doctor, también quería comentarle a usted, por cierto, el doctor también además de abogado penalista, es un ácido crítico en Twitter. Acá hay un Twitter, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, que usted habla acerca del presidente del Congreso, porque es una crisis compartida entre el Ejecutivo y lo que pasa en el Parlamento, ¿no? Por ejemplo, acá uno reciente, nomás el 26 de septiembre. Señor Salguana, usted ofreció hace 2 semanas poner en agenda del Congreso la derogatoria de la ley pro crimen. ¿Qué pasó? Espera más violencia, muertes, robos, paros, impunidad y que el caos actualmente se profundice. Lima está paralizada y el país es una anarquía gracias a ustedes. De todo lo que ha visto en el Congreso, doctor, ¿qué es lo que él considera que ha sido lo más grave? Es difícil hacer esa evaluación porque la conducta de los congresistas es tan deplorable que la pregunta debería ser a la inversa. ¿Qué rescatable podemos sacar de ese Congreso? ¿Un Congreso en el que los congresistas le roban el sueldo a sus empleados para llevarse el dinero a sus bolsillos? ¿Un Congreso donde un congresista viola en su oficina a una empleada del Parlamento y luego es blindado de impunidad por otros colegas de él? ¿Un Congreso donde el presidente, como señalan... De los niños también, los famosos casos de los niños, ¿no? Bueno, ya lo de los niños, de Acción Popular, o un presidente que representa los intereses de la minería ilegal. Es decir, por donde mire este Congreso, hace agua. Y están permanentemente tratando de bajar los estándares, ¿no es cierto? Hay que modificar. Ahora quieren que haya una autoridad desde el Congreso que controle al Poder Judicial. Quieren ser ellos los que controlan el Poder Electoral. Es decir, ir hacia un monopolio del poder para seguir entregando el país a los intereses subalternos de la criminalidad y la corrupción. Eso no lo debemos permitir. Por ejemplo, dentro de las leyes que ha aprobado el Congreso está estas modificaciones a la ley de crimen organizado, también está la de devolver a la policía la investigación preliminar, ¿no? De estas dos, doctor, ¿cuál es que más le preocupa, por ejemplo? Las dos son muy graves. La de crimen organizado es gravísima porque con la modificación del concepto de crimen organizado que introdujeron para decir que solo es crimen organizado cuando uno busca controlar un determinado tipo de mercado o economía,
sacaron de un plumazo más de 50 delitos. Hoy casi no hay delitos de corrupción en la definición que ha sido incluso modificada por el Congreso como parte del crimen organizado. Al elevar el mínimo de las penas, han también liberado una serie de actividades ilegales que tienen claramente como la extorsión. Hoy día la población peruana de ingresos medios o bajos está siendo víctima masiva de prácticas extorsivas. Bueno, el gremio de transportistas han dado la voz de alerta con esta movilización. Y no solamente la extorsión, sino la ejecución de la amenaza, es decir, el asesinato. Y este Congreso de la República, con el beneplácito del gobierno de la señora Boluarte, ha aprobado que eso sea así. Es decir, que sigan matando y que sigan extorsionando a la gente. De hecho, acá tuvimos al fiscal Jorge Chávez Cotrina y alertó, pues mira, ¿sabes qué? Me han quitado la extorsión dentro del abanico de delitos de crimen organizado que no les permite a ellos, con esta modificatoria, pues utilizar, por ejemplo, técnicas especiales de investigación para investigar estos grupos de criminales. Eso es sumamente grave y ya hemos visto lo que pasó con los allanamientos. Pero tan grave es también que teniendo una norma constitucional que literalmente dice el control de la investigación corresponde a la Fiscalía, hay un congresista que además ha sido ministro del Interior, que antes se le veía, digamos, comprometido en la lucha contra la criminalidad y hoy día lo único que hace es promover este tipo de normas que dicen, no, ahora el control lo tiene que tener la policía. Esa policía que está atravesada también por actos de corrupción y de criminalidad. Yo he visto con espanto el día de ayer un reportaje donde han detenido a un alto mando de la organización criminal denominada Los Pulpos, y a ese señor lo recogían en patrullero de su casa. Lo llevaban en un patrullero para que estuviera seguro y no fuera atacado por otros miembros de la organización criminal, y 2 policías, esos que lo llevaban, estaban en la planilla de la organización criminal. A ese tipo de estructuras le queremos entregar el control de la investigación policial o criminal. Yo tengo muchos años ejerciendo como abogado en el mundo penal y le puedo decir que desde que cuando yo empecé a ejercer, el control de la investigación lo tenía la policía. Y eso generó un mercado de corrupción con la famosa tasa del 10% en las unidades especializadas de estafas, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, que hizo inviable en algún momento que la lucha contra el crimen caminara a un buen ritmo. Precisamente por esas circunstancias se le quitó a la policía no la facultad de investigar, que la ha mantenido siempre, y además cuando la policía peruana investiga y lo quiere hacer bien, es extraordinaria, a mí me consta. Sí, claro. Tenemos policías con un alto grado de formación y capacidad técnica de pesquisa, pero obviamente cuando son manipulados por intereses subalternos la cosa no funciona. Y ahora queremos, después de que habíamos avanzado y ya teníamos un fiscal al que uno podía ir y decirle, oiga fiscal, controle a este señor policía o este grupo policial porque me están extorsionando, porque están hipotecados a la otra parte cobrando, etcétera, etcétera, la fiscalía ponía en muchos casos elementos correctivos. Hoy día le han quitado a la fiscalía esa capacidad de dirección y han dicho, no, ahora el policía va a dirigir, va a establecer la teoría del caso, va a hacer la investigación, incluso va a calificar técnico penalmente la naturaleza del hecho. Y eso no es su función y yo creo que esto es una crónica de un desastre anunciado. Ahora, y no solo eso, desde el punto de vista técnico, sino también por la autonomía que hay en la institución. O sea, la policía es todo el mundo sabe que es una institución jerarquizada que depende del Poder Ejecutivo. Bueno, ya me está llevando usted a terrenos que me van a agriar la noche, ¿no? Pero esa policía hoy día, ¿de quién depende? De un ministro del Interior que se apellida Santibáñez. Santibáñez, claro, Juan José Santibáñez. Que es una vergüenza nacional. Una persona que claramente está involucrada en una serie de enjuagues y que ha sido puesto ahí para blindar a la presidenta, que cuando su voz, que es tan evidente que es él, aparece en los audios, niega. Y si no es él, ¿por qué se tapa la boca cuando habla en público, por ejemplo? Para que no le lean los labios, ¿no es cierto? Y este sujeto es el que da instrucciones a la policía. Yo no quiero imaginarme cómo va a ser en el corto plazo el trabajo de la policía con un Santibáñez en el nivel más alto del sistema de Interior.
Claro, donde la regla parece ser la represalia, ¿no? O sea, se habla también de que se viene todos unos pases a retiro en la policía y que no nos extrañe si es que dentro de esa lista van a estar quienes han investigado al entorno del hermano de la presidenta, la misma presidenta cuando allanaron su domicilio. Bueno, él ha sido el ariete que ha utilizado el gobierno para atacar a la DIVIAC, para empezar el desmontaje de la DIVIAC y encubrir a la presidenta de impunidad y, por supuesto, encubrirse él mismo de todas las atrapías en las que está involucrado. Pero, ¿qué país del mundo puede salir adelante en la lucha contra la inseguridad ciudadana, el crimen organizado o la violencia cambiando un ministro del Interior cada 3 meses? O poniendo ministros como Santibáñez, que no tiene idea de qué se trata una política criminal de seguridad ciudadana, a dirigir este país. La moral de la policía está por los suelos cuando ven que su jefe máximo político es este sujeto. A ver si van a investigar a políticos. No, es que lo que va a ocurrir más bien es que se va a convertir en una policía política. Ahora que la policía controla y dirige la investigación y el ministerio está en manos de este tipo de personajes que obedecen a los intereses subalternos del grupo en el poder, esto se va a convertir, no me cabe ninguna duda, en escenarios muy parecidos a los otros países donde la policía es utilizada para perseguir a la oposición, a la disidencia política, a la prensa y a todos aquellos que elevan su voz para decir aquí se están cometiendo actos ilegales o indebidos. Y no solo en esta modificatoria que le ha devuelto a la policía, ¿no? la investigación preliminar, hay también otras modificaciones en esa ley. De hecho, la otra vez escuchaba una ponencia del juez César San Martín que decía de que ha modificado también el tema de las casaciones y también le han puesto un límite. Esto también es muy, muy importante. Le han puesto un límite al tiempo de las interceptaciones de las comunicaciones, un máximo de 120 días. Le escuchaba al juez San Martín que decía que en ningún lugar, en ningún país del mundo hay un tiempo tan corto para hacer este trabajo en un contexto, doctor, donde las extorsiones mayormente se hacen a través de los celulares. ¿Y uno cómo va a desbaratar? El fiscal Chávez Cotrina también decía en una ponencia: no tenemos las herramientas para por ejemplo, investigar las comunicaciones por celular de estas bandas criminales. Bueno, es lo que decía antes, ¿no? Estamos en un contexto en el que el objetivo de quienes están en el poder, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, es el desmontaje de la poca institucionalidad que queda en el país. Y estamos mandando a nuestros mejores elementos, fiscales honestos, los de crimen organizado, los que luchan contra la corrupción, policías honestos, que los hay, por supuesto, a enfrentarse con palos a organizaciones que tienen armamento muy sofisticado, que entra y sale por la frontera del Ecuador y que pueden conseguir esto sin ningún problema. Entonces, ahí hay una responsabilidad política, pero también hay una responsabilidad penal. Y yo espero y confío que cuando todo esto revierta, congresistas como el señor Gonza o Vladimir Cerrón o todos estos que son los que están impulsando este tipo de normas en favor de la criminalidad, van a tener que enfrentar en el banquillo de los acusados sus decisiones. Claro, pareciera que hay una competencia entre Waldemar y Américo Gonza, quien presenta la ley más dañina, ¿no? Así es. Ahora, hablemos sobre la reforma del sistema judicial, doctor. Han pasado, creo, ya más de 20 años del famoso Seriajus. Han pasado también ya más de 40 años de la primera reforma del sistema de justicia que se hizo en el gobierno de Velasco. De hecho, estaba leyendo este libro de Luis Pázara que hablaba sobre de Montesinos a los cuellos blancos. Y él recordaba, pues, ¿no?, de que en el 69 él cesa a los miembros de la Corte Suprema, pues, aduciendo de que la justicia solamente era una justicia muy sesgada, y se crea, pues, el famoso Consejo Nacional de Justicia. Desde ahí a la fecha, intentos y solamente intentos para tratar de cambiar el sistema judicial de este país, para mejorarlo, ¿no? A ver, yo he dicho varias veces que el Perú es un país mal armado, ¿no? Y por lo tanto no hay una época gloriosa, así como podemos en fútbol decir, los 70s, ¿no? La selección del 70 fue la gran selección peruana. Claro. En términos de esplendor republicano, democrático, yo creo que siempre hemos tenido graves problemas por esta falta de ensamblaje adecuado. Y en el ámbito de la justicia, esto
por supuesto, no niega que hayan habido grandes jueces, grandes fiscales en la historia del Perú. No hay que caer en la generalización. Pero son individuos con nombre y apellido que por una posición de integridad personal, de capacidad intelectual, de buena formación, pusieron en alto el nombre de la justicia en el Perú desde la Fiscalía del Poder Judicial. Pero luego la justicia siempre ha estado al servicio de intereses que no son los intereses del país. Ahí está toda la literatura indigenista, cómo retratan a los jueces y a los fiscales del Perú, como los cómplices de los abusadores, de una aristocracia oligárquica que se quiso llevar el país a sus propios intereses y que fue explotadora y poco sensible a los intereses de la población. Acaban de ganar el premio Nobel dos economistas muy importantes que son Acemoglu y Robinson. El de ¿por qué fracasan los países? ¿Por qué fracasan los países? Entonces ahí encontramos una de las respuestas de por qué fracasa el Perú. En vez de implementar políticas inclusivas, se hizo todo lo contrario, ¿no es cierto? Se aplicaron políticas extractivas para el beneficio de determinados grupos. Entonces, la justicia, que pasa de ser una justicia aristocrática, no responsiva a las necesidades de las grandes mayorías del país, luego viene la Junta Nacional de Justicia, el Consejo Nacional de Magistratura, todos penetrados por distintos niveles de corrupción o intereses. Pero ahí el elemento que contamina todo esto es cuando la política se inmiscuye, ¿no? Porque ¿cómo se nombraba antes a los jueces y fiscales en el Perú? El Congreso de la República era el que les tomaba examen a los candidatos, establecía ternas y esas ternas se las llevaban al presidente para que el presidente decida, sin ninguna motivación específica, por qué optaba por el candidato 3 en vez del 1 o por qué el Congreso había excluido al candidato tal o cual. Y eso pasaba hace 30 años, doctor. No sé. Bueno, luego vino el Consejo de la Magistratura que pensamos que nos iba a resolver el problema con un equipo técnico, pero las personas que accedieron a eso porque los políticos metieron la mano son la vergüenza de los cuellos blancos y todo este deterioro que ha habido en los últimos tiempos. Claro, de repente muchos no recuerdan, pero cuando Fujimori hace el autogolpe, él interviene en el sistema judicial. Claro, y el Seriajus al que usted se ha referido hace poco, que es una comisión técnica especial que hace un proceso muy extenso, muy académico, diría yo, claro, para poder pensar en qué tipo de justicia necesita el Perú, lamentablemente quedó trunco. Hubo mucha resistencia de parte del sistema judicial y los políticos evidentemente siempre apuestan a que quieren tener un sistema judicial con una correa bien puesta para que obedezca a sus intereses y no les haga la vida difícil. Por eso ahora todo el tiempo se andan quejando de la judicialización de la política, porque claro, ¿cómo no vamos a tener una política judicializada si los representantes de esa política son personas que cometen delitos, son delincuentes, son criminales? Entonces, los criminales se ofenden porque les abren investigaciones. Claro. Pero ellos les han robado el sueldo a sus empleados, han violado a alguien, están vinculados a actividades de crimen organizado y quieren una justicia que simplemente mire para otro lado y que persiga al que se roba el celular o al que hace delitos comunes de menor impacto, ¿no? Por ejemplo, en el sistema político se habla pues de que el pecado original es el financiamiento de partidos políticos, ¿no? Que por ahí se inmiscuye el dinero negro, el dinero sucio, ¿no? Los intereses de grupos criminales. En el sistema judicial, ¿cuál cree que es usted, doctor? ¿En el proceso de nombramiento, selección? No, yo creo que viene de más atrás. En un país como el nuestro no hay una única causa, no somos monocausales en nuestra problemática, ¿no? El financiamiento de la política sin duda es importantísimo, porque si no, no tendríamos Acuñas, no tendríamos Lunas, que lo que hacen es sacar dinero y habrá que ver de dónde sale, pero aparentemente estos negocios, no santos, en fin, no santos vinculados a la educación, y ellos imponen sus candidatos, se vuelven en reyesuelos y deciden quién hace y quién no, invitan a gente de oscuro pasado. No hay una meritocracia, no se dice, mire, esta persona ha sido un líder comunitario, puede efectivamente ser un buen político, ¿no? Entonces el financiamiento de la política es clave, sobre todo cuando es penetrado por dineros ilegales. Por eso el lavado de activos en la política es muy importante. Dinero que viene del narcotráfico, de la minería ilegal, de la trata de personas, de la tala ilegal, del contrabando, etcétera, etcétera. En el ámbito judicial, yo creo que el problema viene de más atrás y tiene que ver con lo que acabo de mencionar también.
estos sistemas educativos fraudulentos, estas universidades que maleducan a los jóvenes, escuelas, ¿no? Les dan una formación adecuada y, por supuesto, con una degradación moral que viene dada por el mal ejemplo. Todo aquel que se hace abogado quiere al año siguiente de haberse graduado tener una camioneta de lujo, una casa en la playa, viajar, estar rodeado de vedettes, etc. Es como el futbolista, ¿no? Que viene de una extracción popular y de la noche a la mañana quiere ser un Messi. Entonces, eso lo único que trae es una justicia desajustada. Por supuesto, más allá del tema de la formación. Pero que hay una crítica entonces a las universidades, a las facultades de Derecho sobre todo. Absolutamente, pero mire quiénes controlan los sistemas universitarios. ¿Por qué se han traído abajo la SUNEDU? ¿Por qué ha sido necesario que las pocas universidades serias se consorcien para tratar de defender el nivel académico de investigación y de seriedad que requiere un sistema pero también universitario? Deberían comprarse el pleito las mejores facultades de Derecho, ¿no? Creo que se lo compraron y impulsando estos espacios de control universitario, pero luego ha venido este Congreso que no ha dejado margen para nada, se tiraron abajo la SUNEDU y mire usted quiénes representan hoy día la educación universitaria en el Perú. Pareciera que estamos pues en el mito de Sísifo, ¿no? Cada vez que se intenta subir a la cima, de nuevo regresamos a... Bueno, es que es una situación delicada y eso no lo podemos ocultar. Yo creo que programas como el suyo hacen bien en levantar el polvo de la alfombra porque la gente como que anda sin reacción, están como zombies frente a una situación, están viendo que se está cayendo el país y sin embargo hay una cierta pasividad, es decir, esto es demasiado complejo para que yo me meta. Mire, las fuerzas más importantes en materia de conocimiento, capacidad económica, el sector privado, ¿no? Recién estamos viendo ahora que algunos líderes del sector privado están interesados en ver cómo pueden... ¿Cómo explicar esto, doctor? Desde la condición humana, la codicia, no sé... Porque ha sido la tendencia a mirar mi propio negocio. Mi ¿Cómo puede ser que tengamos actividades... Extorsiona, pero no actividades industriales de un altísimo nivel técnico, como la minería, por ejemplo? Si usted entraba a un campamento minero de alguna empresa minera formal grande, eso parece el primer mundo. Los estándares de seguridad, de desarrollo técnico, la maquinaria, la formación de los ingenieros, es impresionante. Pero ¿cómo se puede dislocar eso de un país que tiene un Congreso como el que tiene, o un gobierno, una presidenta como la que tiene? El presidente del Congreso seriamente vinculado a intereses de mineros ilegales. Entonces creo que a todos, y esto no se trata de señalar con un dedo a nadie, pero creo que a todos, pero al sector privado también, nos ha faltado una decisión, decir, bueno, este es nuestro país, hay que pensar en el bien común. Por supuesto es legítimo hacer dinero y hacer empresa y ganar con lo que uno invierte, pero también hay que ser solidario y hay que entender qué es lo que está pasando alrededor de uno. Por ejemplo, doctor, usted apunta a las facultades de Derecho y uno de los puntos que menciona Pássara, ¿no?, en su libro es el interés. Pongamos en la cabeza del estudiante de Derecho, ¿no? Ya está a punto de egresar de su facultad. ¿Cuál es el incentivo que tiene para entrar en un sistema de justicia así? Mire, hace muchos años un profesor mío escribió un libro donde Pássara es obviamente uno de los que más ha estudiado el tema judicial y lo ha hecho con mucha profesionalidad, pero este profesor mío, que también era profesor de Sociología del Derecho, hizo una encuesta y a partir de ahí hizo un trabajo de investigación sobre la profesión de abogado en el Perú, ser abogado en el Perú. Y él decía, finalmente se advierte una tendencia que lamentablemente el tiempo ha confirmado, y lo escuchaba Pássara en una conferencia no hace muchos años atrás, precisamente hablando con jueces y fiscales, que repetía lo mismo que yo vi en esta otra investigación. ¿Quiénes aspiran a llegar a la función judicial o fiscal? En los países desarrollados, uno quiere llegar a la Corte Suprema desde la actividad privada porque es la consagración a su carrera. En Estados Unidos, Magistrado supremo, fiscal de la nación. Aquí, decía este profesor en una de las conclusiones de su trabajo, quienes aspiran a estas posiciones muchas veces, no todas, no hay que generalizar, pero es una tendencia, decía él, son quienes fracasan en la actividad privada, que no ven posibilidad de desarrollo de su profesión en el sector privado. Y eso, digamos, en muchos casos, y ya no estamos hablando solo de Lima,
Hay que ir a ver el nivel de formación que reciben muchos de nuestros jóvenes en las facultades de Derecho de provincias. Y ver las instalaciones también. Bueno, usted también como abogado y también como periodista ha ido pues a juzgados, ha ido a infinidad de fiscalías y la realidad, ¿no? Como las condiciones en las que trabajan. Hace poco ha asumido una nueva fiscal de la Nación y hacía énfasis también, ¿no? En el tema de que la necesidad de un presupuesto, pues, Sí, fíjese que tenemos fiscales de la Nación que han sido cuestionados por haber plagiado sus tesis, por haber comprado su trabajo intelectual. ¿Ha visto usted los exámenes, los videos de los exámenes que le tomaban a los candidatos a fiscal superior y a fiscal suprema? La propia fiscal de la Nación destituida que no podían ni hablar. Ahora, doctor, usted como profesional, ¿no? Como penalista ya con tantos años, ¿cómo procesa eso, no? Bueno, yo soy profesor también. Como profesor. Hace 30 años, más de 30 años, y se lo digo a los alumnos, realmente, si no hay un esfuerzo por tomar esto en serio, somos un remedio de república, nos estamos convirtiendo en una republiqueta, en un estado fallido, porque todo está siendo objeto de demolición. Habíamos logrado un avance importante con la SUNEDO para establecer certificación de calidad de las universidades, de los profesores que tienen que tener maestrías, etcétera, para pasar hoy día a que nos dirijan en el mundo académico una sarta de personas absolutamente descalificadas. Hace poco lo escuché en una entrevista con César Hildebrand y mencionaban acerca, pues, ¿no? de la rebelión detrás, ¿no? Como respuesta. Estamos del camino que la solución es que un Espartaco. Mire, yo obviamente no soy un predicador de soluciones violentas, ¿no? Y he dedicado buena parte de mi vida a tratar de buscar desde mi modesta contribución a plantear opciones, ideas, etcétera. Pero Hildebrand en esa entrevista justamente comentaba un editorial que él había sacado en ese último número, donde hablaba de la rebelión de la ciudadanía. Porque tampoco podemos asistir impasibles a que nos roben el país. Y no venimos de hace mucho, hace 2 años, todavía ni siquiera son 2 años, donde un sector del país, por las razones equívocas que puede haber sido o ciertas, eso es materia de otro análisis, salió a protestar y a reclamar y a decir basta, y hubo 70 muertos como respuesta, ¿no? Entonces, esto nos pone en una situación bastante compleja, con miras al futuro, de búsqueda de salidas a esta situación en la que nos ha puesto el Congreso y el gobierno. Le hago de nuevo la pregunta, doctor. Entonces, ¿veremos algún cambio? Yo espero que sí. Digamos, yo he tratado a lo largo de mi vida de asumir una posición optimista casi patológica. Es difícil ser optimista en estas circunstancias por lo que uno ve. La siguiente generación. Bueno, ya esas preguntas pueden ser muy especulativas. Yo lo que tengo claro hoy día es que uno tiene que hacer lo mejor que puede si es que quiere dejar algo para las generaciones futuras, ¿no? Le agradezco, doctor, por estar acá con nosotros. A usted, buenas tardes.